Carísimos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Eterno sea con cada uno de vosotros. Continuando con el eslogan, Lucas, del Evangelio para el hombre o para los gentiles, en esta octava semana, tenemos el privilegio que el Señor nos regala de compartir el tema de esta mañana, el regreso de los 70, en su segunda parte, los grandes privilegios, mis hermanos. El texto base que nos permitirá avanzar en el desarrollo de este tema es el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 24, que dice así: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A través de estos textos bíblicos, mis hermanos, podemos mirar cómo cuando regresan los 70 en su segunda parte, a los obreros cristianos se les otorga 3 privilegios. Y esto es valioso porque Jesús mismo se llena de gozo por lo que les fue otorgado a sus siervos, sus discípulos. Por eso, Él también entra en alabanza a su Padre. Como anhela el corazón del Señor compartir privilegios con toda persona. Los privilegios es el discernimiento espiritual de la verdad. De estas cosas Dios esconde la verdad de los sabios y entendidos. Y Dios revela la verdad a los bebés espirituales. Y esto le complace al Padre. El segundo privilegio, el conocimiento de Dios y de su único Hijo, Jesucristo. Solamente Dios y sus hijos se conocen mutuamente. Y si alguno quiere conocer al Hijo, y Él lo desea, le revelará al Padre. El tercer privilegio que encontraremos y estudiaremos es el discernimiento y privilegio de aprender la revelación completa de Dios. Por eso, mis hermanos, analizar este texto nos permite ver que Jesús se regocijó. Esta palabra es mucho más fuerte que el término español regocijarse, egaliasiato, en griego. Significa un gozo muy grande, alborozo, triunfante. Significa estar lleno de plenitud, estar encantado en ese gozo. Es una idea de algo victorioso. Eso es lo que esta palabra refleja, mis queridos hermanos. Debido al triunfo sobre el enemigo ancestral, Satanás, la serpiente antigua. Podemos notar que este gozo solamente proviene del Espíritu de Dios. No es algo que se puede elaborar, no es algo que se puede encontrar en cualquier parte. Es un gozo de confianza y seguridad que surge de lo más profundo del interior. Una confianza y seguridad de que todo está bien con Dios y que la victoria sobre el mal ha sido ganada. Este fue el gozo experimentado por Cristo cuando regresaron los 70, en la segunda parte. Las personas habían sido rescatadas del lazo del pecado y de la muerte, porque el poder de Dios sobre el mal había sido ejecutado por los hombres. La caída del enemigo de Satanás estaba asegurada. Dios tendría el Evangelio. El Espíritu de Dios impulsó a Jesús a regocijarse grandemente en la victoria ganada. Y así lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Que la palabra del Señor nos dice: puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es una verdad clara a los ojos. Es también importante reconocer la predestinación en donde aquellos bebés espirituales los convierten en sabios y entendidos. Es un privilegio de discernimiento de la verdad misma de Cristo y del Padre Eterno. Y como obreros cristianos tenemos la capacidad de captar la verdad espiritual de las cosas. Es ahí cuando debemos discernir profundamente. Primero, la expresión, esta cosa se refiere al Evangelio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, de manera más específica se refiere a la verdad de los 70. ¿Cómo habían aprendido? ¿Cómo cada uno de ellos había aprendido, mis hermanos? Es decir, que Dios obra activamente en el mundo. Dios salva a los hombres y los protege. Les da poder sobre las fuerzas del mal y escribe sus nombres en el libro de la vida. Debemos notar un hecho importante, que conocer estas cosas es tener el conocimiento más grande del mundo. Ningún conocimiento podrá superar el de conocer a Dios de una manera tan personal. Y sobre todo de saber y entender que Él nos salva, que Él se preocupa por nosotros y nos protege, que nos libra del poder del mal, que nos llena de certeza y confianza y de una seguridad perfecta. Dios mismo oculta estas cosas de los sabios y entendidos. Esas personas son las que creen o se creen sabias e inteligentes, que son autosuficientes, orgullosas, que son los sabios de este mundo, como dice 1 Corintios 1:21. Son personas ciegas para el Señor. Los orgullosos y autosuficientes por su propia naturaleza no sienten necesidad de ayuda y rehúsan recibir el acompañamiento de alguien. Y hoy en día que está tan en auge y de moda el empoderamiento, una palabra que lo único que refleja es la ausencia de ayuda o apoyo de alguna persona. Es decir, no necesitamos de nadie. Pero como verdaderos hijos de Dios debemos comprender que siempre vamos a estar requiriendo ahí la ayuda del Padre a través de su Hijo. Por eso que es importante e imperativo, mis hermanos, comprender que tratar de descansar en nuestras propias habilidades y logros nos llevará al fracaso. Porque la verdad espiritual está oculta en Dios. Y Él lo hizo de manera lógica, tomó la verdad espiritual y la encerró en sí mismo. Y el único acceso a la verdad es por medio de su Hijo Jesucristo. La única llave espiritual es la fe y la confianza plena en el Padre. La persona que se considera sabia e inteligente a sí misma y se cree suficiente sin Dios, nunca llega al Padre. Por eso nunca llega a conocer una relación personal con Dios, no hay intimidad, no hay coinonía. Esta persona autosuficiente nunca llega a entender la verdad espiritual que está oculta en Dios. Y así lo dice en Romanos 1:18-22. Dios y su presencia y su plan para los siglos son cosas extrañas para estos seres humanos que están llenos de orgullo y soberbia, mis hermanos, de autosuficiencia. No creen en Dios mismo, y menos en su Hijo. No lo suficiente para acercarse a Él. Es por eso, mis queridos hermanos, que las cosas del Espíritu de Dios y del Evangelio son ocultas. Sin embargo, el corazón y la verdad de Dios están abiertas al que se acerca con actitud de dependencia y confianza, en necesidad, buscando la gracia infinita. Lo que Cristo condena no es la inteligencia y la sabiduría, sino el orgullo intelectual y la autosuficiencia. Y es que debemos comprender que Dios hizo al hombre para que piense y razone, para que busque y escudriñe,
para descubrir y construir. Pero Dios espera que el hombre no tenga más alto concepto de sí mismo que el de que debe tener de Dios. Romanos 12:3. El hombre debe andar con humildad durante su breve estadía en la tierra, sabiendo de quién proviene y hacia dónde va. Debe aprender a confiar en Dios, poniendo su tiempo y destino en las manos de Dios. Y es ahí cuando debemos nosotros reflexionar cómo está nuestro corazón, tal vez henchido de orgullo y de soberbia o autosuficiencia. Y Dios no puede revelar la verdad a los sabios y entendidos de este mundo, porque estos descansan en sus propias habilidades y logros. No sienten necesidad de Dios, son personas que mantienen a Dios fuera de sus vidas, a pesar de profesar ser cristianos. Son personas que se apartan constantemente de Dios y lo apartan a Él, que lo niegan y niegan su existencia, cuestionan el valor ético que tiene Dios, creen no tener necesidad de Dios, al menos en este tiempo, porque sus corazones están henchidos de orgullo y soberbia. Creen que Dios es irrelevante en un mundo científico y tecnológico, porque no han comprendido que Dios no es el autor de la autosuficiencia y del orgullo del hombre. Es el hombre que se hace a sí mismo su propio Dios, y quien crea la religión del humanismo, en donde dice que el hombre es suficiente en sí mismo, nada necesita, ni de los cielos ni de la tierra, porque Él es autosuficiente, es capaz de todo. Dios no tiene alternativa y se ve obligado a hacer dos cosas muy importantes. Primero, abandonar a tales personas a sí mismas, porque Dios es respetuoso, no puede forzar al hombre a adorarlo, porque un comportamiento forzado haría del hombre un robot, y Dios quiere ser amado, adorado por los hombres, porque así nuestro corazón lo ha decidido. Es ahí cuando el pecado que mora en nosotros se convierte en nuestro mismo castigo. El rechazo se vuelve más y más duro, y el alejamiento de Dios es cada vez mayor. Esto le ocurre al ser humano, porque así lo ha querido su corazón. Segundo, Dios tiene que ocultar la verdad de tales personas, porque sus malos corazones no harían sino corromper la verdad, mezclarían la verdad con sus propias ideas, racionalizándolas y humanizándolas, tratando de entender desde el concepto tecnológico, científico, y no desde el aspecto de la fe. Cuando personas autosuficientes llegan a conocer la verdad y entregan su corazón en humildad y obediencia a Cristo, estos van a ser honrados, serán exaltados como fuente de la verdad. Pero Dios va a compartir la honra que es debida solamente a su Hijo. El único Hijo de Dios debe recibir toda honra y alabanza de esta tierra, porque Él es quien ha amado perfectamente, quien ha amado tanto que ha entregado su vida para salvar al mundo. Si el hombre honra a Dios con lo que tiene, su inteligencia, sus capacidades, sus logros, que viene de Dios mismo, éste se encargará de darle estas cosas. Pero si toma lo que tiene y afirma ser autosuficiente, a Dios no le queda otra alternativa que ocultar estas cosas del entendimiento de ellos. Y así lo vemos, mis hermanos, en el libro de Juan capítulo 12, versículo 39 y 40. Porque esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Mis queridos hermanos, la ceguera espiritual del ser humano viene por la autosuficiencia y el orgullo, la vanidad, la desidia. Por eso viene, mis hermanos. Y en el libro de Abdías capítulo 3:4 nos dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras de las hendiduras de las peñas en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará tierra?
Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, no importa que cuando hay orgullo y soberbia nos pongamos a buen recaudo, entre comillas, según nuestra sabiduría, porque de ahí seremos derribados. Antes de la caída el orgullo se eleva, dicen mis hermanos. Y Dios también nos revela estas cosas a los bebés, a esos bebés espirituales, a esos bebés humildes, por su forma de proceder delante de Dios. A quienes reconocemos que este mundo no es todo lo que existe, que unos pocos y breves años de la vida no es todo lo que hay, que no todos están capacitados para solucionar la simiente de corrupción, es decir, la simiente de pecado, de muerte en el mundo, que Dios existe y Él es su Padre, que Dios existe y que es galardonador de quienes le buscan con diligencia. Es cuando cobra una verdad bíblica, mis hermanos, que los bebés son los que miran a Dios como a su Padre, y así tenemos que nosotros empezar a mirar, con esa misma ternura y dulzura que un bebé mira a su padre. Porque esos bebés, mis hermanos, están abiertos y tienen el espíritu receptivo. Porque dependen y confían espiritualmente de su Creador. Porque responden y son sumisos a la verdad espiritual. Porque se dejan enseñar y obedecen a Dios. Porque aman y perdonan a otros, mis hermanos. Y eso es lo que a Dios le complace enormemente. Y es ahí cuando puede revelar estas cosas a aquellos bebés de la tierra. Y en Juan 15, la palabra del Señor dice: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2-3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, mis hermanos. Por eso necesitamos tener un corazón cual un niño, limpio, puro, sin malicia, sin egoísmo, sin mezquindad, sin soberbia, sin tiranía en él. Porque únicamente a través de esa actitud el Dios vivo será revelado a través de Jesucristo. Porque Cristo ocupa el lugar supremo del universo. Todas las cosas han sido entregadas en las manos del Hijo de Dios, porque todas las cosas han sido hechas para el Hijo de Dios. Así lo dice Colosenses 1, versículo 16-17, en donde Jesucristo es la suprema autoridad del universo. Por eso Él supervisa y gobierna el universo. Sin embargo, su soberanía no se ve ahora. Al menos la vasta mayoría de los hombres no la ve. Jesús no fue entendido ni aceptado por la gente de su tiempo, ni entendido ni aceptado por la gente de hoy en día. Es por eso que vemos que el pecado se va incrementando cada vez más en este mundo en el que vivimos. Pero no debemos perder la esperanza, mis queridos hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, porque algún día la verdad será evidente, porque viene el día cuando el Hijo de Dios se ha revelado al mundo, mis hermanos. Y por eso la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8-10, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mis hermanos. Es la revelación que hace de su Padre hacia el Hijo, dándonos a conocer cuál es su esencia, dándonos a conocer qué es lo que Él tiene para nosotros, mis hermanos. Porque solamente el Padre y el Hijo son los únicos que tienen
ese conocimiento perfecto. Porque solamente en ellos todo es completo, mis hermanos. No hay otra forma. Y por eso en Juan 8, 54, 55 dice la palabra, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Sí, mis hermanos. Y en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 25, nos dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos son conocidos que tú me enviaste. Por eso, cuán valioso e importante en la vida del ser humano entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace cambiar nuestra esencia a algo totalmente diferente. Y como hombres, cuando buscamos conocer ese mundo espiritual, es necesario y preciso que Dios nos revele lo que tiene preparado para nosotros. Y esto es lo que Jesús está afirmando vehementemente. Solamente Él y Dios se conocen mutuamente, pero Él ha decidido revelar al Padre a algunos de nosotros. Sí, mis hermanos, Él ha decidido. Es ahí que cobra relevancia, mis hermanos, el versículo 21, cuando dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así le agradó al Padre, mis hermanos. Las personas que han sido escogidas por el Señor para recibir esta revelación son bebés que realmente buscan a Dios y confían en su testimonio y en el testimonio del Hijo. Confían plenamente, mis hermanos. Y lo que hace Jesús es compartir esto solamente con sus discípulos. Y es entendido únicamente por ellos. Jesús dijo que Él mismo era la gran salvación que los profetas de Dios y los reyes de antaño desearon ver y oír. Jesús estaba afirmando ser el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Él era el que Dios había prometido a lo largo de los siglos. Y eso lo vemos en Isaías 53, versículo 1 y sucesivos. Y en Génesis 49, 18 dice, tu salvación esperaré, oh Jehová. Mis queridos hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, para nosotros entender el regreso a los 70 y los grandes privilegios que recibieron, nos ayuda a comprender mejor el carácter del Padre. Sabiendo que en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12 nos dice su palabra, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló, no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Básicamente, mis queridos hermanos, Jesús estaba diciendo que sus discípulos eran en gran parte privilegiados al conocerlo y mirarlo, al compartir con él cada día, al oírlo predicar, al verlo sanar a los ciegos, a los enfermos, y sobre todo que a cada uno de ellos la verdad le estaba siendo revelada. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese era el sentir, ese era el pensar que tenía nuestro Señor Jesucristo. Se sentía gozoso, dichoso, de que a cada uno de sus discípulos, de los 70 que habían regresado de la gran comisión que les envió,
porque habían primero cumplido su mandato en obediencia clara, y ellos también debían sentir ese gozo especial, ese gozo diferente, ese gozo que sobrepasa el entendimiento del ser humano, y que también nos ha sido dado a nosotros, para que podamos, mis hermanos, vivir conforme al propósito de Dios. Es entonces necesario entender que es tiempo ya de volver, de regresar con esa gran comisión encomendada delante del Señor y disfrutar de ese gozo especial, de esa egeliasato, es decir, de ese gozo que va más allá de alborozo triunfante, más allá de ese gozo victorioso, sabiendo que en Cristo tenemos redención y vida eterna. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis queridos hermanos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios, séptimo día. Paz a vosotros, carísimos hermanos.